Buenos días, profesora. Mi nombre es Julián Andrés Moreno Fonseca y soy del grado octavo D. Hoy le vengo a presentar mi mapa sobre el libro llamado Los libros que devoraron a mi padre. Bueno, yo lo voy a explicar es por capítulos, nombre, resumen y sus personajes. Bueno, comencemos con el primer capítulo que se llama Libros y más libros. Ese capítulo nos define que la abuela de Elías que no nunca conoció a su padre, por lo cual ella le relata su pasión o su amor por la literatura. En este capítulo aparecen el padre que se llama Vivaldo, el jefe, la madre, la abuela y Elías. Bueno, seguimos con el segundo capítulo que son escaleras y peldaños. Aquí Elías vuelve a relatar otra historia o otra parte de la historia del padre y también relata cómo la abuela le dijo que uno puede perderse en la literatura según el nivel de profundidad que uno se meta en eso. Los personajes que aparecen son Vivaldo, el jefe del padre, Elías y la abuela. Después seguimos con el tercer capítulo que se llama a veces su voz se encoge un poco. En esa nos relata que la abuela al Elías cumplir 12 años nos cuenta que le dio una llave que era del ático del padre, donde le dijo que se la diera al niño cuando ya estuviera preparado. Después seguimos con el cuarto capítulo. Y los personajes que aparecen son la familia de Elías, el niño, el padre y la abuela, obviamente. Después seguimos con el cuarto. Todo estaba lleno de letras. Aquí aparece Elías ya viendo todo lo que había en el ático. Y los personajes son el padre, la abuela y Elías. Después seguimos con el quinto capítulo que se llama Fui leyendo libro tras libro, que nos relata que Elías antes de leer el libro que devoró a su padre, fue leyendo otros libros para estar más preparado. Y en el capítulo aparecen Elías, y además aparece, por así decirlo, una parte de su vida académica, como sus logros y sus amigos que serían Bombo y Beatriz. También aparece la madre y la abuela. Ah, y, y además él nos relata que que el artista que creó el libro que devoró a su padre también había sacado otros dos libros y el autor se llama Wiz. Después seguimos con el sexto capítulo que se llama de lo que realmente estamos hechos. Aquí Elías nos relata un poco más de su padre y también además nos relata o nos explica palabras u oraciones como el eufemismo, que son eh, palabras que hieren menos a la persona y también nos explica de, como dice el título, que estamos hechos de historias y no de ADN o carne y hueso. Y aquí aparecen Elías, el padre, un artista llamado Burgess y la abuela. Después seguimos con el séptimo capítulo que se llama Finalmente lo leí. Aquí es donde Elías lee y resume el libro que devoró a su padre, que es La isla del doctor Moreau. Y los personajes que aparecen son Edward Prendick como el protagonista, el doctor, Wiz y Elías. Bueno, el resumen de ese libro se trata de que Edward Prendick era un científico
que tras un naufragio se salvó en una isla en donde estaba el doctor, que hacía experimentos con mutaciones entre animales y humanos. Y al volver se volvió, por así, estudió más y se sentía un experimento del doctor. Después seguimos con el octavo capítulo, que se llama Dentro del libro. Aquí, como dice el título, Elías entra al libro, en donde recorre unas calles en donde encuentra notas o pistas de su padre para encontrar a un tal doctor Zirkov. En ese capítulo aparece Elías, Vivaldo, como dijimos, el doctor, el autor Wills, Moreau y Prendick. Después seguimos con el noveno capítulo, que Me llamo Elías Banfield y soy una persona preservante. Bueno, ese trata de que Elías, al encontrar a Zirkov, busca más información sobre él y lo que pasó con Prendick, usando esa palabra también para obtener la información. Además, al terminar, conoce a un perrito que se supone que es Edward Prendick, siendo transformado en un perro y se llama Argus. Bueno, en el capítulo aparece Elías, su padre, Zirkov, Wills y Morao. Además, el perro que sería Argus, y nos dan un ejemplo de que también es el perro como Ulises, que sería el perro que acompañó al dios griego. Después seguimos con el décimo capítulo, que se llama Andaba con citas debajo de los brazos. Bueno, ese trata de que Argos fue corriendo a una casa en donde hay una señora que Elías, al comentarle esa historia, ella le comenta más, diciéndole que el vecino era Prendick y que él actuaba de manera rara. Y también se entera de que el padre era lector de Edward Prendick. Además, el título se basa en que en el libro dicen que el padre andaba con libros debajo de los brazos, pero si son libros y no citas, ¿cómo lo podemos saber? Ya que en el libro dice que el padre a cada momento estaba citando palabras o frases de otros libros. Por eso el título. Después seguimos con el capítulo 11, Mis pensamientos no vinieron conmigo. Aquí es cuando Elías busca otros libros, ya que ya terminó con el anterior. Encontrando los de Stevenson, un autor muy famoso que sacó La isla del tesoro y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero además de eso, recibió un castigo de su madre, ya que llegaba tarde a cenar. Los personajes son Elías, la madre, Stevenson, la abuela, y un protagonista de otro libro de Stevenson llamado Floricel. Después seguimos con el 12. Aquí es donde Elías y Bombo tienen una charla de su gusto por Beatriz. Y los personajes que aparecen o que nombran son el padre, Elías, Bombo y Beatriz. Después seguimos con el capítulo 13, que sería Un té con el señor Stevenson. Aquí Elías lee el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde relata otras cosas importantes para tener más contexto. Y los que aparecen son Elías, el padre, Utterson, que sería el apellido del doctor, y Hyde, que sería pues otro de los protagonistas. Después seguimos con el capítulo 14, que es El peso de las personas. Aquí es otro capítulo en donde Elías y Bombo hablan de Beatriz.
Y los que aparecen son Beatriz, Bombo y 3 personajes de una novela muy conocida llamada Divina Comedia. Y por último, Elías. Bueno, la novela trata de que el protagonista y escritor Dante recibe un viaje con esas 2 almas a través de el purgatorio y el cielo, reflexionando y siendo una mejor persona, por así decirlo. Después seguimos con el capítulo 15, a medio camino entre hombre y fiera. Aquí habla como en Mr. Hyde, cómo es su personalidad, como sus pensamientos, etcétera, etcétera. Los que aparecen son Elías, su padre, Hyde, la abuela, Argos y Circo, ya que Elías también le cuenta la historia que tuvo. Después seguimos con el 16. Sería mejor esperar otro rato. Aquí es cuando Elías un día va a hablar con Hyde y Hyde no estaba de buen humor. Entonces él se fue con Bombo y él intenta ponerlo de mejor humor con chistes, etcétera, etcétera. Los personajes que aparecen son Elías, Prendy, Hyde y Bombo. Después seguimos con el 17, que se llama Un bazonazo en la clavícula. Aquí es cuando Elías habla con Hyde de cómo fue el encuentro con su padre. Y el título se debe a la reacción que tuvo Hyde con el padre, ya que él no le pareció tan agradable y le pegó, como dice, un bastonazo en la clavícula. Los personajes que aparecen son Elías, Hyde, Vivaldo y también otro protagonista de una novela llamada Muerte y Castigo, donde el padre busca al protagonista llamado Raskolnikov. Después seguimos con el capítulo 18, que se llama Mi desempeño es intachable. Aquí es donde Elías lee el libro de Crimen y Castigo y destacando también su desempeño escolar, buen desempeño escolar sobre todo. Y los personajes son la abuela, Elías, Hyde, porque él también vuelve al libro, Raskolnikov y el autor Dostoyevsky. Después seguimos con el capítulo 19, que se llama Me atravesó como si yo fuera una puerta giratoria. Bueno, ese capítulo comienza con Elías hablando sobre maneras de volar, debido a que Bombo y Beatriz habían tenido una situación que a Elías no le agradó tanto y lo anteriormente dicho lo usó a modo de indirecta. Los personajes que aparecen son Elías, Bombo, Beatriz, Cyrano, Cleopatra, Pascal, Gogol y Pinocho, que esos últimos se refiere a los que dio como ejemplo de manera de volar. Después seguimos con el capítulo 20, que se llama Vladivostok. El título se refiere a una ciudad que aparece en el libro. Y aquí es donde Elías entra en el libro y busca más información sobre Raskolnikov, viajando en el libro y metiéndose en la lectura. Los personajes son Elías, Raskolnikov, es Sofía, que fue una de las personajes que le dio información sobre el Raskolnikov, la abuela y el autor Dostoyevsky. Después seguimos con el capítulo 21, que se llama El varón trepador. Aquí no nos cuenta mucho, sino que la mamá por segunda vez castigó al niño y él
cuenta una historia sobre por así decirlo, un señor que no se quería tomar la sopa y se subía a los árboles para evitar, sí, comer la sopa. Después, los personajes que aparecen son Elías, Vivaldo, Sofía, la madre y el protagonista de esa novela. Después seguimos con el capítulo 22 llamado un detalle. Aquí es donde Elías recuerda cómo Sofía le había dado una pizza de, que le ayudaba a encontrar a su padre. Y la pizza decía 451 Fahrenheit. Así que Elías buscó por todo la biblioteca y encontró un libro con ese título. Los personajes son Elías Vivaldo, Sofía eh, y dos autores de este libro. Después seguimos con el 23, la temperatura a la que arde el papel. Aquí Elías lee el libro y nos lo resume. Bueno, el resumen sería que es un futuro de caos en donde las personas no pueden leer libros y los queman. Pero hay algunos que sí los leen en secreto. Por eso el título. Y además él se mete en el libro y encuentra una cabaña en donde va a pasar algo raro. Los personajes son Ray, que sería uno de los protagonistas, Elías, el padre, y Montab, que sería el autor. Después seguimos con el capítulo 24. No me podía mover con tantos sollozos alrededor. Ese capítulo trata de que Elías, al entrar en la casa, se encuentra con Raskolnikov, que tuvieron un encuentro malo, pero se entendieron y pudieron charlar muy bien. Los personajes que aparecen son Raskolnikov, Sofía, Elías y el padre, ya que lo menciona. Después seguimos con el capítulo 25, que se llama La mariposa. Aquí Bombo cuenta una anécdota sobre una mariposa, que se trata de que Chuan se soñó ser una mariposa, pero al mismo tiempo dudaba que si era una persona que soñaba ser una mariposa o lo opuesto. Los personajes que aparecen son Bombo, Chance, Beatriz, Elías y Raskolnikov. Además, Elías, al terminar esa anécdota, se burla cruelmente de Bombo frente a Beatriz, lo que va a causar un efecto malo más adelante. Después seguimos con las personas se vuelven libros. Este capítulo nos relata que Elías va con Raskolnikov y cuentan que las personas se vuelven libros debido a lo que están hechos de historias, como anteriormente lo mencionamos en el capítulo 6, y que ellos por así decirlo, la escriben para hacer, por así decirlo, un libro. Después, y los personajes son Elías, Bombo y Raskolnikov. Y ahora vamos con el último capítulo, que se llama Pasteles de Nata. Aquí Bombo, debido a las burlas, como es diabético, se comió varios pasteles de nata y se olvidó inyectarse la insulina, o sea, su medicamento para la diabetes. Y murió de diabetes, por así decirlo, una diabetes muy alta. Y los personajes son
son Bombo, Vivaldo, que lo menciona, Elías y Beatriz. Y por último, en el epílogo, que es como la continuación, nos relata que Elías se enteró de que, aunque no encontró al padre, realmente él reflexionó y se vio que se transformó en el padre, eh, dando así un fin a su misterio. Y por último, puntos importantes que el autor Alfonso Cruz, y que ese libro es con motivos. Bueno, perdón, la curiosidad es que el libro habla sobre, por así decirlo, un dato real, porque al inicio dice para mis hijos. Y también en el epílogo narra la ansiedad de Elías por saber qué historias estarán haciendo sus hijos. Muchas gracias.